Bendiciones. Soy CR7, ministro de Dios. Y bueno, este es el tercer estudio o la sesión 3 de cómo conocer más a Dios o conociendo más a Dios. Empezamos. En el estudio anterior ya hablamos parte de cómo conocer más a Dios. Y mi deseo es que usted conozca más a Dios. En sí, nunca podremos conocer a Dios totalmente como es Él, en su esencia, en su omnipotencia. Él es omnipotente, omnipresente. Él es el principio y el fin. Y también se puede decir que en Él no hay principio ni fin, porque Él es Dios. Entonces, ¿cómo conoceremos a Dios? Bueno, para eso, Él nos dejó un libro negrito, usted lo conoce, llamado la Biblia. En otras palabras, Él nos dejó el menú de lo que Él puso ahí para que podamos comprender, entender cómo es Él, cómo Él actúa, cómo Él piensa, qué es lo que Él quiere de nosotros, etcétera, etcétera. Y la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo a través de los profetas, de los apóstoles, Dios hablando. O sea, la palabra de Dios es la voz de Dios grabada en letras. Oiga bien, en la palabra de Dios está la voz de Dios grabada en letras. Los profetas escucharon la voz de Dios, los apóstoles andaron con Jesús, oyeron sus palabras y, inspirados por el Espíritu Santo, ellos escribieron lo que Dios quería que se escribiese. Es como decir que usted graba su voz en un video o un cassette y después usted quiere hacer un libro y vienen los editores de las compañías de edición donde hacen libros y escriben su libro, pues ellos vienen y lo que usted grabó en su voz, ellos lo escriben y lo hacen más profesional. Bien, entonces, esto significa que todo lo que está escrito ahí en la palabra de Dios es la voz de Dios grabada en letra. Y Dios se ha revelado al ser humano. A Dios le plació en su amor y su misericordia revelarse al ser humano, a nosotros. Porque si la Biblia no hubiese existido, si Dios no hubiese hablado, entonces no podríamos jamás ni nunca haber conocido a Dios. Por lo tanto, gracias a Dios, en su amor y su misericordia, que Él se reveló al ser humano y por medio de ello hemos
conocido cómo Dios trabaja en nuestra vida, cómo Dios actúa, cómo Dios piensa, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ahí fue que los profetas conocían, oyeron la voz de Dios cuando Dios se manifestaba, y todo empezó con Adán. Adán fue el primer hombre que conoció a Dios. Dios hablaba con él en el huerto, lo dice la palabra, que Dios hablaba con él en el huerto del Edén y se comunicaba con Adán. Después de ahí vinieron los Abraham, Noé y muchos siervos de Dios, los profetas que hablaban de parte de Dios, y luego llegaron los apóstoles. Y ahora está la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros, que hemos conocido a Dios a través de la palabra de Dios. Ahora, usted sabe que Dios se manifestó cuando Dios le habló a Moisés y le dijo que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y Dios vino y se le reveló a Moisés a través de una llama ardiente, la zarza ardiente, donde esa llama apareció como fuego entre el medio de un árbol, y eso fue una forma que Dios usó para llamar la atención de Moisés, porque Moisés vio la zarza ardiendo y dijo: voy a ir allá a ver qué es lo que está pasando, qué es eso, porque los humanos somos curiosos. Y Dios hizo esta manifestación para que Moisés fuera allá. Y ahí fue que Dios le comenzó a hablar a Moisés, y ahí Dios comenzó a tener una relación de comunicación con Dios. Y de ahí en adelante los profetas. Hoy en día Dios todavía sigue hablando a través del Espíritu Santo, por medio de profecía. O sea, primero Dios nos habla por la palabra. Eso es lo primero, lo primordial. Recordemos eso. Lo primordial es que Dios nos habla por la palabra primero, y después viene la profecía. Cuando alguien, un profeta, profetiza o te profetiza, viene siendo una confirmación de lo que ya Dios te ha hablado antes, sea por sueño, porque Dios habla por sueño. La Biblia dice que Dios habla por sueño, pero el hombre no entiende. La Biblia dice que Dios se comunica por sueños, por revelaciones, por visiones. Entonces, Dios se manifiesta de esa forma. Y el Espíritu Santo también nos habla en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos dice lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, estas manifestaciones son del Espíritu Santo. Y cuando el profeta profetiza algo, te está confirmando algo que ya Dios te ha revelado, te ha dicho que quiere que tú hagas, lo que para que Él te puso en esta tierra, cuál es tu llamado, y te lo confirma por un profeta que tú no conoces. Como también el profeta puede profetizarte algo que va a ser de edificación para tu vida. Por ejemplo, le puede decirte algo de qué está pasando con tu hijo, con tu familia o en tu vida, algo que el profeta no conoce de ti, pero tú sabes qué está pasando, y te dice el Señor a través del profeta:
Por ejemplo, mira, tu hijo está pasando por un problema, tal y tal y tal, pues yo lo voy a resolver. O tú estás pasando por un problema así, 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 y yo lo voy a resolver, no temas. Porque la profecía es para la edificación de la iglesia. Muchos, en el día de hoy, muchos ministros, muchos predicadores dicen que ya los profetas de hoy ya no existen, que es mentira, que ya Dios no habla, que eso era en el tiempo de antes. Y eso es falso, eso es una doctrina errónea, porque Dios sigue hablando por la palabra primeramente y por profecía. Ahora, no todos son profetas, porque a veces puede Dios usar a alguien en profecía, que Dios se manifiesta, pero no significa que esa persona es un profeta. Solamente Dios lo usó en esa ocasión, o quizás en algunas ocasiones, pero no necesariamente es un profeta, porque un profeta ya es más profundo. Dios habla siempre a través de ese profeta, y siempre Dios lo usa en esa área, porque en esa área fue que Dios lo llamó, porque están los 5 ministerios, recordémonos de eso. Está el ministerio del apóstol, del pastor, del evangelista, del maestro y del profeta. Son los 5 ministerios. Entonces, cuando Dios llama a un profeta, pues Dios lo usa en esa área de estar profetizando cosas que él no sabe, para comunicarla al pueblo, a los hijos de Dios, para edificación de la iglesia, no para destrucción, porque muchos han abusado de los dones. Por ejemplo, Dios le revela al profeta que hay un adulterio en una persona, y este profeta no usa la sabiduría de Dios, y quizás para que vean que Dios lo usa, y con esa altivez viene y anuncia el adulterio, que es verdad, que Dios lo reveló, pero lo anuncia delante de todo el mundo, para que todo el mundo escuche, y entonces avergüenza a las personas que están adulterando. Eso no se hace, porque la profecía es para la edificación de la iglesia, no para la destrucción. Y muchos, y ya que me metí en este terreno, muchos profetas están cayendo en esta trampa satánica de avergonzar a la gente, y aún pastores y evangelistas, maestros, lo que sea, apóstoles, están avergonzando a muchas almas, muchas vidas, a través sea de la palabra de Dios, sea juzgándola, condenándola, usando a Dios como un ogro para meterle miedo a la gente, que si no hacen tal cosa, Dios los va a matar, los va a mandar para el infierno, y usan los dones, usan los ministerios para abusar y ser dictadores, y tener control de la gente, especialmente los pastores, para que no se le vayan la gente de la iglesia, y los ponen en disciplina y bla, bla, bla. Y esto viene siendo un dictador, un manipulador. Así que hay que tener cuidado, porque estas cosas pasan, y los ministerios son para edificación de la iglesia, no para destrucción. Así que el pastor, el evangelista, el profeta, el maestro, que venga a, o el misionero, que venga, o X líder, llámese como se llama su eh, nombre de su puesto. Si esta persona quiere controlar tu vida, quiere ser un dictador, quiere manipularte, ten cuidado. Sal de ahí corriendo, porque Dios no trabaja así. Por eso tenemos que conocer a Dios, que Dios no opera así. Si Dios te va a hablar algo, eh, por ejemplo, si estás en adulterio y Dios te quiere hablar, te va a hablar de una forma con amor. Te va a decir, mira, mi hijo o mi hija, estás cometiendo este adulterio o fornicación, o estás haciendo esto o aquello, no me está agradando eso, quiero que dejes eso, porque quiero bendecirte, y no quiero que sigas en eso, porque Satanás te va a engañar cada día más,
y te vas a hundir y yo no podré ayudarte porque vas a caer en la trampa de Satanás. Y Satanás terminará, matándote, destruyendo. Así que cuando Dios te va a hablar y te va a querer corregir, te va a hablar con amor. Y la palabra de Dios dice, bien claro, que cuando vayamos a corregir a alguien, hagámoslos con amor y mansedumbre y misericordia, porque somos humanos. Nadie es perfecto, todo el mundo falla. Y entonces hay que tener cuidado.